comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué tal? Buen viernes, ¿cómo están? Buen viernes, Fernando. Aquí terminando una semana con muchas novedades políticas de las últimas horas, sobre todo en el Ejecutivo Nacional, y expectativas para ver qué va a pasar con todo lo anunciado, cuándo va a llegar al Congreso y qué va a llegar al Congreso. Claro, exactamente. Buenas tardes. Sí, sin lugar a dudas, el tema tributario y ver qué es lo que pasa con estas últimas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y las estrategias que seguramente empezarán a planificar desde Casa Rosada, desde la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, en ese caso su titular, Martín Menem, Gabriel Bornoroni, el presidente de La Libertad Avanza en esta Cámara de Diputados, irán viendo qué estrategia seguir cuando ingresen esos proyectos aquí, al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, para empezar su tratamiento. Mientras tanto, en el radar de la oposición está los temas pendientes que quedaron de esta fracasada sesión, ¿no? Que tiene que ver con jubilados, que tiene que ver con emergencia en discapacidad, que tiene que ver con el caso Libre y la conformación de la comisión investigadora, que tiene que ver también con la Auditoría General de la Nación. Van viendo en qué sitio están esos temas. Exacto. Pero lo cierto es que jubilados y discapacidad están en el tope del reclamo por parte de los legisladores de la oposición, que van a pedir una sesión especial para el 4 de junio. Vamos a los títulos más importantes de la jornada del día de hoy. Nuevas medidas económicas. En Casa Rosada se anunció el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Proyecto del Gobierno Nacional se enviará al Congreso para modificar la ley penal tributaria y la de procedimiento tributario. Proyecto para protección electoral. Proponen un marco de seguridad ante desinformación manipulada con inteligencia artificial. Bueno, ahí están los títulos del día de hoy. Este último punto tiene que ver con el cierre de lo que fue en las últimas horas de ya en la veda electoral, ¿no? Estas imágenes y estos posteos que surgieron con inteligencia artificial, hechas declaraciones del expresidente Mauricio Macri. Un video manipulando la imagen del expresidente que convocaba a votar a Manuel Adorni y anunciaba la declinación de la candidatura de Silvia Los Penato. Suscitó una denuncia en la justicia electoral, pero por otro lado el proyecto del diputado Cobos. De eso estábamos hablando, que también se difundió en las últimas horas. Ingresó, veremos qué movimiento tiene en la Cámara Baja. Hay una especie de vacío, siempre ya lo hemos dicho en otras oportunidades, cierto vacío en lo que tiene que ver con las redes sociales. En el momento de discutir o de cerrar la discusión de las campañas electorales, cuando empieza la veda electoral y cuando transcurre la jornada del comicio, ¿no? Entre las 8 de la mañana del viernes, previo a la elección, y las 6 de la tarde del domingo, del día de la elección. Hay un vacío electoral que nadie sabe si puede publicar, si no puede publicar,
si puede hacer un vivo de Instagram y convocar nuevamente a que lo voten. Nadie sabe nada. No, hay poca certidumbre porque bueno, las redes sociales son un terreno más bien desterritorializado justamente y las leyes de los países no rigen de manera directa. Es algo que se tiene que discutir y que se está discutiendo en el mundo entero. Le damos la bienvenida a nuestra colega y compañera del día de hoy. Pero cómo no. Silvia Racher, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por quedarte en nuestro programa también. Sí, bueno, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Feliz Día de la Patria para todos. El 25 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Y bueno, hoy estaremos hablando un poco también del tema de la auditoría. Vamos a hablar de cuándo se creó la auditoría, de cuándo pasó a tener jerarquía constitucional y algunos detalles más como para poder contar un poco, y lo vamos a comparar con lo que quiere hacer el presidente de la Cámara, Martín Menem. Bueno, un tema de suma actualidad, porque sin lugar a dudas ha surgido esta semana la discusión. Sí. En un momento determinado parecía que la auditoría había quedado ya de lado, la discusión. Pero la oposición lo quiso llevar a la sesión, lo quiso llevar al recinto. Bueno, se viene hablando bastante en la Comisión Revisora de Cuentas, ¿no? También. Las 2 reuniones o 3 que hubo desde que asumió el diputado Miguel Ángel Pichetto, viene planteando la cuestión de los auditores. Bueno, lo trajo también en varias oportunidades a cuestiones de privilegio en el recinto, sí. Sí, me parece que igualmente no se va a resolver en junio. Me parece que en la sesión del 4 de junio... no se va a resolver porque no hay acuerdo entre los bloques. Ese es el principal motivo. Son dos discusiones. Y mientras tanto tendría que ir avanzando el proyecto de Martín Menem y otros proyectos que hay respecto a cambios en la auditoría. Exactamente, son cambios importantes, porque estamos hablando de que hoy por hoy es un cargo de 8 años y todos están de acuerdo en que debería ser un cargo de 4 años con una sola reelección. Puede ser alternada o una sola reelección. ¿Te parece que vayamos repasando un poco la información que nos has traído, Silvia, para ponernos en situación? Hay que recordar que hay 2 debates. Por un lado, el nombramiento de auditores, que es una deuda que tiene todavía la Cámara de Diputados y el Senado, y por otro lado, un proyecto de ley que se presentó ahora, pero unos cuantos que van a estar a la vista también, para modificar este organismo, que nos vas a contar un poco más en detalle de dónde viene y qué hace sobre todo. Bueno, la Auditoría General de la Nación fue creada en el año 1992 y formó parte dentro de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera para controlar el gasto del sector público nacional. ¿Qué es lo que hace la auditoría? ¿Cuál es su objetivo? Su función es poder auditar todos los gastos nacionales y que es una, función que le corresponde al Congreso Nacional y que nombra a los auditores, para que puedan cumplir esa tarea. Auditores que a la vez tienen sus asesores para poder cumplir esa tarea. Ese es el objetivo que tiene la Auditoría General de la Nación. Bueno, ahí estamos en un momento, desde el punto de vista institucional y político de la Argentina, previo a la reforma constitucional. Exactamente, ahora iba a contar un poquito de ese tema. Pero cuando se arma la ley, ahora vamos a seguir con los objetivos. Cuando se arma la ley, se piensa en que estos auditores que tenían que nombrar el Congreso Nacional iban a ser auditores de un sistema bipartidista. Le van a corresponder, de acuerdo a quien tenga el gobierno, algunos más al peronismo, otros al radicalismo, pero no estaba pensando en un Congreso atomizado. Además hay que tener en cuenta que funciones de la auditoría tienen que ver con, un punto importante de la división de poderes, que es el control sobre la ejecución presupuestaria, ¿no? Sobre todo, en qué se gastó la plata que aprobó este Congreso. Sí, igual está funcionando muy mal. Vamos a ser sinceros, están todavía mirando las cuentas de Mauricio Macri, 2017, no está funcionando bien. Hay algo que eso es lo que discutieron acá en el Congreso la última vez. No sé si en la Comisión Revisora. No sé si son los materiales que ha remitido ya la auditoría, por ahí la auditoría ha remitido materiales posteriores, pero los que se discutieron acá la última vez son del 2017. Sí, bueno, dicen que están atrasados con las gestiones de las cuentas. No sé si están tan atrasados, pero vienen atrasados. Lo ideal sería que no pasen más de meses de que auditen las cuentas del mismo gobierno que está en vigencia. Claro, 6 meses. Sí,
de determinado el ejercicio. Es lo que prevé la ley. Es lo que prevé la ley. No se está cumpliendo, digamos, el plan de las auditorías. Todos los años se aprueba un plan, ese plan no se está cumpliendo. Bueno, de esto también estamos hablando del objetivo. Vamos a ir a la siguiente placa, que vamos a hablar de qué pasó en la reforma constitucional. En 1994, entre los muchos cambios que se incorporaron a la reforma votada el 23 de agosto de 1994, en la ciudad de Santa Fe, uno de ellos fue darle rango, jerarquía constitucional a la Auditoría General de la Nación. Pasó a tener, a través del artículo 85 de la Constitución Nacional, donde también se estableció, a igual que ya lo marcaba la ley, que le va a corresponder la presidencia al partido de oposición más importante. El que salió segundo, digamos, en la elección. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ir con la placa. Los miembros van a ser 7 auditores, el presidente, que es nombrado a propuesta del principal partido opositor, hoy por eso es Juan Manuel Olmos, el presidente, y tiene 6, tenía hasta marzo algunos auditores, en realidad está compuesto por 6 auditores, lo que pasa que en el 2024 vencieron los de diputados y este año vencieron los del Senado. Había como un acuerdo que le correspondía a algunos, digamos, al primer bloque mayoritario, 1 o 2 de acuerdo a la mayoría que tuviera, y otro le correspondía, siempre le había correspondido al radicalismo o en su momento a Juntos por el Cambio. ¿Se acuerdan que había ido Pichetto en un momento? Claro. En el Senado como que está más, todavía hay un sistema más bipartidista, entonces ahora se armó lío, digamos, para esta designación, porque las designaciones durante la gestión de Mauricio Macri, que estaba, estaba también ahí Juntos por el Cambio como partido, pero bueno, se acordaba en definitiva. Eran 2 y 1 habitualmente. Claro, en general son 2 de la oposición y 1 del oficialismo, ¿no? Es como lo más lógico también. No, pero incluso en las gestiones del kirchnerismo eran 2 del kirchnerismo y 1 de la oposición, porque tenían una mayoría muy importante. Porque es por mayorías, digamos, de acuerdo a la mayoría que tenía. Sí, la presidencia está en manos siempre de la oposición. Me acuerdo que era Jesús Rodríguez en el gobierno de Alberto Fernández. Y así se tienen que ir nombrando. Vamos a ir a la siguiente placa. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la auditoría? Los requisitos que tiene que ser abogado, contador, pero tiene que tener una especialización importante en administración financiera. ¿Por qué tiene que tener, digamos, esa especialización? Para poder saber controlar los gastos del Estado. Claro, sí. Cómo se han ejecutado los gastos del Estado. Y bueno, ya como habíamos hablado, que también el Senado y diputados nombran 3 cada uno, que duran 8 años. Es una barbaridad, chicos. 8 años, con sueldos bastante importantes, le voy a decir, y son reelegidos. Pueden ser reelegidos, no hay tope para su reelección. Eso es lo que está pasando, indefinida, podemos decir. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Estos son los requisitos. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que se quiere cambiar. Vamos a ir a la siguiente placa. Es ese proyecto que presentó el presidente de la Cámara. Claro, el presidente de la Cámara. Que ya empezó el tratamiento. En la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Qué propone? Digo a grandes rasgos. Uno propone que el Senado, no está en la placa, pero se los voy a contar, que el Senado, a propuesta del partido mayoritario, respalde la designación del presidente. Acá se hacía una resolución, no cambia mucho con referente a la actual ley. Lo que sí cambia es que quiere sumarle un miembro para que elija diputados y pasar a 4 los miembros propuestos, creo que para un poco poder saldar las diferencias que hay de la coyuntura, de la coyuntura, digamos, para que entre hasta una 4ª fuerza.
Y que el Senado tenga 2, me parece que va a pegar un grito en el cielo el Senado, no va a querer que le saquen ninguno. O sea que cambia la proporcionalidad. En vez de ser 3 y 3, van a pasar a ser 4 y 2. Si se más un aprueba esta presidente. ley. Claro. Pero tiene 2 datos que me parece que son muy importantes. Reduce el mandato a 4 años y además a una sola reelección. Puede ser en forma alternada o en forma, digamos, inmediata. Claro. Pero lo reduce a una sola reelección. Y el tema de los saberes es muy importante. En el caso del presidente, fija que va a tener el mismo sueldo que un senador, pero en el caso de los 6 auditores, dice que va a tener que ser similar a la dieta que hoy cobran los diputados. Me parece que ese es un dato no menor. Y otro tema que pone plazos para la... Designación. No, y aparte para la ejecución del plan de acción. Del plan de trabajo. Para poder, digamos, cumplir con esto, lo que ya estamos hablando, que no se demore tanto en poder aprobar las cuentas públicas. Algo que también se planteaba en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue el día miércoles a las 9:30 de la mañana, empezó a las 10 en verdad, hasta que se constituyó el quórum, un rato antes de la sesión, es que algunos diputados plantearon que ya había proyectos en el mismo sentido, algunos sin estado parlamentario que ahora iban a ser representados, otros que habían sido representados, planteaban paridad de género en los auditores para que ya que hay un número... De Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer, y también que sea federal la representación, que no recaiga principalmente en los legisladores del AMBA, ¿no? Que en general la gran mayoría de los diputados que terminan yendo y senadores que terminan yendo a la auditoría representan en su gran mayoría a los representantes. No, igual valga acá, en este momento estaba Graciela da Rosa, que era de Formosa, pero es una excepción. Del Senado. Fue la primera mujer que asumió ella después de ser senadora. Sí, exacto. La postulación de Emilio Monzó es un hombre del interior de la provincia. Bueno, de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero lo que quiere decir es que no se quede bueno, pero estaba cuestionada por otros bloques. Vamos a hacer, por eso no hubo acuerdo. No hubo acuerdo interno. No hubo acuerdo interno es que para la designación, y con los otros bloques tampoco. La designación tiene que ser por una aprobación en el recinto. No hay forma de que se designe si no es a través de una votación en el recinto. Y por eso... Esto que decía Silvia de las complicaciones a la hora de ponerse de acuerdo, por ejemplo. Claro, porque siempre se votaba a mano alzada, se proponían, era una aprobación, digamos, que era pasajera, asumían, se les tomaba juramento, pero... Y no había discusiones respecto al mandato de 8 años, ni tampoco hubo discusiones si podían ser reelectos o no. Era una discusión más que tenía el Congreso. Pero como ahora nunca se hay tanta pelea foco por esos cargos, que no está mal que digan 4 años, que le pongan un monto a lo que tiene que cobrar y que les pongan un monto a la cantidad de años que se pueden quedar. No y además me parece que el rol que fue tomando también a lo largo del tiempo la Auditoría General de la Nación fue escalando. No es lo mismo lo que hacía en el 92-94, en el 2005, que lo que hace en el 2016-17, ¿no? También sobre todo porque después del cambio de gobierno de 2 años del kirchnerismo, bueno, justamente en el cambio de gestión con la gestión de Mauricio Macri, ahí empezó a haber también más discusiones respecto a la ejecución presupuestaria. Exactamente. A la revisión de las aprobaciones, porque justamente antes aprobaban las cuentas de inversión con mayorías más claras del entonces gobierno del Frente para la Victoria. Así que son cosas que aparecen con la polarización en la Cámara y también con los cambios de signos políticos, ¿no? Que duran además solo 4 años hasta ahora. Y con la cantidad de bloques que va a seguir habiendo en la Cámara de Diputados, porque el año que viene va a haber otros bloques, pero va a seguir estando atomizado, no vuelve más el bipartidismo, entonces tienen que amoldar la ley de alguna manera. También hay un proyecto en el Senado para 7 miembros. De José Mayans. Que amplía la cantidad. El de Romero es sobre cambios en la Corte Suprema. En la Corte Suprema de Justicia. Que empieza a discutirse el miércoles de la semana que viene. Mirá. Y el de Mayans lo amplía también, ¿no? El de Mayans lo amplía a 9 miembros en la auditoría. 4 Sería lo ideal, 4 del Senado, 4 de diputados. Ahí arregla un problema para Martín Menem. Claro, que es, si entra Negri, no entra Negri, si entra Monzó, no entra Monzó, ahí dice... Y da más posibilidades de negociación también en la Cámara de Senadores, ¿no? Porque la Cámara de Senadores también está atomizada. Carvajal. No nos olvidemos que Fernando Carvajal tenía
por lo menos tenía aspiraciones. Pero hay Claro. que decir también que va a depender de las mayorías, porque el radicalismo es uno de los bloques que está más fragmentado y que le cuesta mucho más articular con los bloques opositores, al oficialismo Claro. de la UCR y al bloque también Claro, de la Liga obvio. del Interior, que articulan más con el Poder Ejecutivo. Claro, y aparte están los candidatos que ya tienen el oficialismo y el PRO, que son, el oficialismo hoy es la segunda fuerza y el PRO es la Sí. tercera. El oficialismo tiene a Santiago Viola Sí. y el PRO tiene a Jorge Triaca, exministro de Trabajo del gobierno de Mauricio Macri. Claro. Entonces, Perfecto. Bueno, a ver, vamos a, siguiendo con este debate, Sí. desde Unión por la Patria, José Glinsky, que es diputado de la provincia de Chubut, habló con Diputados Televisión. Vamos a ver qué decía respecto a este punto central de la auditoría. Y después hay pesos relativos, digo, me parece que nadie individualmente, yo no podría reclamar porque tengo una opinión distinta a la de la conducción del bloque respecto de quién tiene que ser el representante de nuestro espacio político en la AGN. Hay temas que los define, digamos, la conducción. Entonces, yo creo que ese ruido tiene que ver a veces con que hay quienes pretenden ocupar roles de protagonismo que no se corresponden con el peso e incidencia política que tiene cada uno, digamos. Yo, en ese sentido, me pongo del lado un lado un poquito más humilde. Si hubo un consenso mayoritario en nuestro bloque de los referentes más importantes que tiene nuestro bloque respecto de quién tenía que ser la persona, y eso nos lleva a una posible negociación con un gran acuerdo con otros sectores de la oposición para definir quiénes van, bueno, me parece que nosotros teníamos bastante bien resuelto el tema. El problema era entre el PRO y la Libertad Avanza. Digamos, si la Libertad Avanza nos quiere vender el representante del PRO también y cerrar, y nosotros preferimos abloquenarlos con la oposición o con quienes estamos encontrando más coincidencias para oponernos, me parece que esa es la lógica que prima. Después, los nombres propios me parece que son secundarios. Si nuestro bloque había llegado a un acuerdo con Encuentro Federal para proponer 2 nombres, independientemente de cuáles fueran, pero si había coincidencia y esos nombres podían acordarse entre más de la mitad de quienes componemos la Cámara, suficiente, era una victoria política nuestra, esa es la realidad. Nosotros podríamos habernos cortado solo y arreglar con el PRO y con el gobierno y llegar a la AGN con minoría, y habíamos conseguido una mayoría relativa que resultaba interesante. Cualquier lectura de carácter individual, qué sé yo, me parece que equivoca el enfoque, la perspectiva. Ahí la opinión del diputado en relación a este nuevo conflicto que se desató dentro de la Cámara de Sí. Diputados sobre qué se hace primero. ¿Se designan las autoridades con la ley vieja, los auditores, o se espera modificar la ley y entonces se cumplimenta con algo que se viene demorando desde abril del año pasado? Claro, bueno, habrá que ver qué decide la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si encarrila, digamos, la discusión y la acelera, a lo mejor pueden esperar Y resolverlo. resolver ya con los nuevos mandatos. Ahora, si no acelera y se retrasa, seguramente irán a la carga nuevamente. Y el Senado después. Claro, El bueno, Senado hay que que tiene hacer sus un trabajo tiempos. paralelo porque si no, lo que se puede aprobar acá se planta en el Senado. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos que tenemos más información. ¿Por qué se metió en el radicalismo y no en el peronismo? Correcto.
trabajo desempeñó a lo largo, antes de llegar a ser abogado. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes. Tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, último día de la semana, una Así semana es. con muchas novedades políticas, económicas sobre todo. Y vamos a intentar hablar ahora con un diputado nacional, por eso tenemos que trasladarnos hasta la provincia de Jujuy, ¿no? Ahí vamos. Diputado Alejandro Vilca, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo ahí a todo el estudio. Un gusto. Muy bien. Bueno, Alejandro, se cerró una semana con, más allá del intento de sesionar de esta Cámara de Diputados, la semana se cierra con novedades desde Casa de Gobierno, y esperando ustedes para los próximos días ver el ingreso ya de un nuevo proyecto que tiene que ver con cambios en la ley penal tributaria. Por lo que escuchó de ayer de los anuncios del gobierno, ¿hay alguna primera reflexión, Alejandro? Mira, es un país donde parece que el que tiene plata, digamos, guardada o hecha mala vida, hoy la puede manejar y gastar sin que nadie lo controle, ¿no? Algo que nos parece que es grave, ¿no? En un país donde la verdad el que se esfuerza, el que paga sus impuestos, digamos, hoy lo castigan cada vez más aquel que gana la plata o los dólares de alguna forma irregular, digamos, hoy parece que no es penalizado, no es controlado. Entonces esto nos parece grave, ¿no? Ya nosotros lo advertimos esto con lo que nos planteaban lo del RIGI, los blanqueos. Bueno, nos parece grave esta situación porque, bueno, lo que lleva es a que cada vez más Argentina se parezca más a un paraíso fiscal. Entonces, eso es grave, ¿no? Por eso nosotros ya del Frente de Izquierda lo vamos a rechazar. Nos parece terrible esta situación, pero bueno, sabemos, ¿no?, que este gobierno siempre premia, ¿no?, parece a los evasores, y bueno, yo creo que son políticas que marca este gobierno que aquellos que están o consiguen fondos, digamos, de alguna otra forma, sin blanqueo, sin nada
en los marcos legales, parece que hoy están premiados, ¿no? Esto no nos parece grave. Vuelvo a repetirte, vamos a esperar que llegue este proyecto, conocer más el decreto a profundidad, pero nos parece una barbaridad, ¿no? Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. ¿Qué tal, Ana? Preguntarle por su mirada sobre la participación política que está teniendo la sociedad en las elecciones. Lo escuchaba reflexionar recién y me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la ciudadanía respecto a esto? Ahora hay una suerte de apatía y menos participación, por lo menos en las elecciones que se dieron en su provincia, en la provincia de Salta, de Chaco, de Santiago, de Santa Fe, de Buenos Aires y también de San Luis. ¿Qué análisis hace de esa apatía que parece haber entre la ciudadanía? Mira, para lo que vimos nosotros, por lo menos acá en nuestra provincia y en otros, la primera lectura es que hay un sector desinteresado de estas elecciones, un poco cansado, hay mucha bronca por abajo, decepción por otro lado, ¿no? Eso lo vimos mucho, no solamente en las gestiones provinciales, sino también en el gobierno nacional. Y yo creo que esa apatía y esa desmoralización de mucha gente llevó a que la gente no vaya a votar, ¿no? Un porcentaje muy alto, ¿no? Acá en mi provincia por lo menos cerca de un 35%, 38% no fue a votar, o sea, los que ganaron las elecciones, o sea, lo hicieron, digamos, en un porcentaje, digamos, menor a lo que uno esperaba, ¿no? Yo creo que este momento crítico también que vive la sociedad, muchos sectores populares, producto de la crisis, y la pérdida de poder adquisitivo llevó a esto, ¿no? La verdad que acá lo que se vio es que, además, una elección muy especial en el norte, donde se enfrentaban dos oficialismos, ¿no? Por un lado, el del gobierno radical de Sadir, un gobierno que sus diputados nacionales vienen acompañando todas las políticas de Javier Milei, y por el otro lado, el partido, bueno, la Libertad Avanza, que, bueno, marcó una polarización y que, bueno, fueron los que encabezaron, digamos, la mayor cantidad de votantes. Sin embargo, los sectores opositores, ¿no? Que fueron lamentablemente muy dispersos, cosechamos una gran cantidad de votos, lamentablemente, vuelvo a repetirte, dispersos porque hubieron muchas Muchas divisiones, listas. pero bueno, sí, de todas formas, para la izquierda hicimos una muy buena elección, estuvimos ahí peleando el tercer lugar junto al PJ, pero bueno, quedaron muchas listas por fuera de ingresar a lo que es el reparto de las bancas, ¿no? En Jujuy, además, como muchas otras provincias, hay leyes bastante restrictivas, como el piso electoral, leyes de colector, entonces se hace muy difícil. Entonces, para nosotros, por lo menos de la izquierda, es bastante meritorio haber logrado diputados y aumentar la cantidad, ¿no? En los diputados provinciales, que yo creo que esto es un envión para lo que va a ser, por lo menos en las elecciones de octubre, ¿no? Y bueno, lo mismo sucedió en Capital, donde, bueno, pudimos cosechar una legisladora, ¿no? A Vanina Biasi, pero bueno, con mucha fortaleza, digamos, de seguir, bueno, peleando, ¿no? Por una alternativa de izquierda y en un momento difícil, ¿no? Donde creemos que la izquierda puede ser una alternativa, o por lo menos puede servir para fortalecer la lucha del pueblo trabajador, ¿no? ¿Ustedes ya tienen previsto quién va a venir como candidato a diputado para octubre? Mira, todavía no es algo que lo tenemos que definir, porque vos sabés que somos parte de una coalición, ¿no? De diferentes fuerzas de izquierda. Vamos a ver, ¿no? Ahora el panorama, tenemos próximamente congresos, conferencias electorales y vamos a analizar, ¿no? Mucho sobre el panorama. Yo creo que un panorama muy cambiante, donde lo que marca sobre todo son las condiciones económicas, no solamente de la gente, sino también del país, ¿no? Hoy estas medidas, ¿no? que decíamos del blanqueo, de utilizar los dólares debajo del colchón, más que fortaleza de un plan económico, nos parece que muestra una debilidad, ¿no? De buscar dólares donde sea, porque están metiendo todo para sostener el dólar, la bicicleta financiera, y parece que esto hasta octubre no sé si le alcance. Bueno, todos esos cambios económicos y también del humor social, va a depender mucho también eso, las conformaciones y los candidatos que tengamos, ¿no? Yo por ahora, digamos, somos cautos, pero bueno, estamos seguros que vamos a tratar de pelear, por lo menos en Jujuy, donde se ponen en disputa solamente 3 diputados, pelear alguno de los 3, ¿no?
Claro. Alejandro, después de lo que fue esta semana, empezaría a pensarse cierto acuerdo legislativo para sesionar el 4 de junio. Tema jubilados, tema discapacidad, la emergencia en discapacidad, ¿son los temas centrales para ustedes? Sí, a ver, es lamentable que no hayamos llegado al quórum, ¿no? Esta semana, la verdad que es algo que, a ver, cuando uno siempre piensa la agenda del Congreso, muchas veces estamos discutiendo algunos temas que son más de la agenda electoral, ¿no? O que por ahí tiene algún interés político para tal o cual sector. Pero esta agenda, ¿no? Que habíamos convocado desde la oposición, sobre todo para discutir la moratoria, la emergencia frente a las inundaciones, nos parecía que era urgente y necesario, ¿no? Lamentamos que otra vez, como temas como estos, no hayamos tenido el quórum y el acompañamiento de muchos bloques, ¿no? Habría sido una oportunidad para poder por lo menos resolver o avanzar, ¿no? Con la moratoria, donde mucha gente se ha quedado por fuera de la posibilidad de adherir, ¿no? Y de poder jubilarse. Es lamentable y sobre todo esto es lo más urgente, ¿no? De las inundaciones ahí en Y, Buenos Aires, que nos claro. parece grave. Bueno, ahora que se postergue más, la verdad que me preocupa. Yo esperaba que por lo menos esta semana se pueda llegar, ¿no? A un acuerdo para sesionar. Diputado, preguntarle qué pasa con la comisión investigadora de la estafa con la criptomoneda Libra. No se han podido poner de acuerdo en la comisión. Era uno de los temas que también habían llevado al recinto. Mira, esto ya parece un juego, ¿no? Una maniobra permanente. Primero, de que no fueron los ministros que por lo menos nosotros habíamos solicitado, ¿no? Eh, a por lo menos dar explicaciones en el Congreso, ¿no? En especial Caputo, bueno, y además ya en la primera convocatoria se había sacado a Karina, a Javier Milei, a Adorni, pero después Caputo y otros responsables más. Sobre la situación y la causa Libra ya nos parecía grave, ¿no? Y que hayan puesto todo tipo de excusas. Ahora, donde no se puede discutir las autoridades de la comisión investigadora, ya esto nos parece una maniobra permanente que tiene un fin, ¿no? Que es buscar la impunidad del presidente, del gobierno, de los funcionarios, y la verdad que esto es grave, ¿no? Una causa que la verdad que un escándalo internacional y que todavía no hayamos logrado tener una comisión investigadora o por lo menos que se logre interpelar a los principales implicados. Y esto es fácil, ¿no? Porque, a ver, Javier Milei y todo el gabinete, si no tuvieran nada que ver, ¿qué tienen que esconder? Tranquilamente pueden asistir al Congreso y responder a las preguntas de los diputados. Bueno, si tanta vuelta le dan y tanta excusa, es porque ocultan algo, ¿no? Entonces esto nos parece grave, ¿no? Que sea todas maniobras para buscar la impunidad del presidente, del gobierno y de todos los implicados, que la verdad que nos parece grave porque no solamente por las declaraciones de los implicados, vincula casi a todo el gabinete, ¿no? Entonces es grave que por lo menos en el Congreso no hayamos tenido esa oportunidad, ¿no? Y solamente haya venido el jefe de ministro, ¿no? Por eso Claro. vamos a seguir insistiendo del Frente de Izquierda, porque bueno, consideramos que esto no puede quedar impune de ninguna manera, ¿no? Ahora, Alejandro, ¿no perdió fuerza el reclamo de la oposición respecto a avanzar con la creación de esta comisión? Mira, yo creo que hay que insistir, porque esto no lo podemos pasar. Seguramente van a intentar dilatarlo en el tiempo. Yo creo que de todas formas esto no lo podemos permitir, ¿no? Por eso vamos nosotros a insistir con nuestros compañeros que están en las comisiones para que esto se toque cuanto antes, se trate. Entre medio está, como se dice, ¿no? La rosca política para ver si se salva alguno o a otro. O si se trata de cajonear, ¿no? Bueno, lo que vimos, ¿no? Esta comisión que supuestamente había armado el Ejecutivo para autoinvestigarse, la disolvió. Bueno, vemos que esa es la intención, ¿no? De que esto no quede nada, algo que nos parece, vuelvo a repetir, gravísimo, y por lo menos desde la oposición, desde el Frente de Izquierda, vamos a seguir insistiendo por todos los canales, en las reuniones que tengamos de la conformación, ¿no? de la comisión, para que cuanto antes funcione, porque muchas veces si uno no avanza en esto y esto termina en nada,
uno termina siendo cómplice. Entonces nosotros no queremos ser cómplices de lo que hizo este gobierno. Vamos a ir hasta la última consecuencia y es en la búsqueda de la verdad, porque la gente tiene que saber, ¿no? ¿Quién se quedaron la plata de toda esa gente, los vínculos políticos, del poder, del presidente y de todos esos estafadores de la Bitcoin que andan dando vuelta en el mundo? Que yo te voy a repetir, no son gente que recién conocieron. Nosotros cuando fue la interpelación al jefe de ministro, marcamos incluso gente que la hicieron recorrer el país para ofrecerle no solamente el negocio de las criptomonedas, sino negocios de la minería, del petróleo, del turismo. O sea, es una vinculación y un estrecho vínculo que tiene el gabinete con muchos de estos personajes que estuvieron involucrados en una estafa, ¿no?, de las criptomonedas. Muchas gracias, diputado Alejandro Vilca, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Un abrazo grande, ¿no? Hasta cualquier momento. Bueno, Gracias. Diputado de la provincia de Jujuy, del Frente de Así es. Izquierda, y también, como decíamos, uno de los referentes del PTS en la provincia de Jujuy, justamente, ¿no? Diputado electo, ¿no? Diputado electo provincial. Diputado provincial electo, sí, también. Por eso le preguntaba a Silvia un poco quién va a ser quien Claro. que venga, ¿no? Pero Aquí se ve al que, Congreso. bueno, son tantas las agrupaciones de izquierda que hay que deben tener que necesitar hacer algún consenso. Sí, y además Capaz ver que qué él tenía un figura... consenso especial Claro. porque tiene mucho conocimiento en la provincia. Sí, claro, es una figura que se fue Sí. destacando. Además, él hace 4 años que está en la Cámara, venía a ser diputado provincial también, así que es un referente importante. Veremos cómo se va resolviendo y cómo se va, bueno, llegando a octubre, ya conformando en septiembre las listas, en julio las alianzas, dando a conocer un poco la información y mientras tanto elecciones. En junio tenemos elecciones, tenemos en septiembre Exacto. elecciones, En junio tenemos las de Misiones. por ejemplo, que son las próximas, Las ¿no? próximas son las de Misiones. En Misiones hoy están el Karina presidente de la Cámara, Martín Menem. Y Karina Milei, ¿no? Milei. Están armando la referencia Sí. provincial de la Libertad Avanza y acá está la diputada que era antes del PRO, Sí, Clipauca. Clipauca, no me salía el Exacto. apellido, pues es bastante Diputada complejo, Clipauca. que ella es referente de la Libertad Avanza, bueno, se sumó ahora a la Libertad Sí. Avanza desde el año pasado. Y bueno, y ahí en Misiones está también Martín Arjol. Martín un Arjol, diputado sí, que es estuvo en verdad. el radicalismo, que ahora está conformando el bloque de La Liga del Interior. la Liga del Interior y que ha armado una lista para las elecciones provinciales, una lista con un corte netamente libertario. También. Bueno, veremos qué pasa en Misiones. También tenemos elecciones, creo que en junio, fines de junio en Santa Fe, si no me confundo. Claro. Fines de junio. Las estaba en elecciones Santa locales Fe. después de las elecciones PASO que hubo en abril. Claro, son las elecciones provinciales para definir la legislatura. Ellos ahí tienen otro sistema electoral. El que gana, gana como la mayoría. Claro. Y bueno, y ahora tendremos que ver qué pasa en el resto de las elecciones que va a haber en el país. Creo que igual la madre de todas las batallas es el 7 de septiembre. Claro, que es la provincia de Buenos Aires. Que en la y- provincia de Buenos Aires eligen 46 diputados que van a representar, porque vean cómo se elige en la provincia de Buenos Aires. Hay secciones electorales que, digamos, cada 2 años eligen diputados y cada 2 años eligen senadores. Ujú. Este año le corresponde a la tercera es la sección del conurbano, Claro. más grande que Matanza, hay. Lomas de Zamora. La Matanza, Loma de Zamora, el gran conurbano Claro. sería. Ujú. El conurbano más humilde además, porque después está la segunda sección electoral, que es una sección del interior, Ujú. y después está la sexta, donde está Bahía Blanca. Claro. Entre todos, y después está la capital de la provincia, que también eligen diputados. Entre Sí, la esos octava. 4 eligen los 46 diputados. Ajá. Si La la Plata memoria es no la me anda mal, octava. 18 le corresponden a la tercera, tiene que renovar, 11 le corresponden a la segunda, 6 a la sexta y después le corresponden 6 A la octava, que es la a la capital. octava. No, 11 y 6 a la octava. Perfecto. Y eso es lo que va a ser también una elección parcial en la provincia de Buenos Claro. Aires de lo que tiene que ver con sus diputados. Por esto que nos decía Silvia, porque son más las secciones. Son 8 y seccionales, el resto y de las son una parte y secciones una parte. La harán el eligen año... a los 23 senadores. Claro, exactamente.
El 29 de junio. Sí, Esa bueno, viste sesión, que sí. no Santa estaba Fe. tan mal con la Santa memoria, Fe ¿eh? y Formosa. Se votan en Formosa 15 bancas de diputados provinciales. El 7 de septiembre ya tenemos la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre las elecciones nacionales. Hoy definió también Santiago del Estero, que va a ser el 26 de octubre, conjuntamente con la nacional, va a llevar adelante las elecciones provinciales. Falta la también provincia de La elige Rioja también gobernador. definir. Claro, y elige gobernador. Elige gobernador. Todo. Igual que Corrientes. Todo Igual se que define. Corrientes. Y se elige también senadores. Es decir, que todo se define en Santiago del Estero, la situación política tanto provincial como nacional. Y todo eso vamos a ir viendo, en definitiva, cómo va impactando acá en la Cámara de Diputados con la construcción de los convocatorias a sesiones, ¿no? Para Claro. poder avanzar. Está tan finito el quórum, está tan finita la relación y la discusión Sí. entre cada una de las posiciones y también lo que surja de las alianzas de cara a la provincia de Buenos Aires entre el radicalismo, el PRO, parte también Exacto. de los partidos provinciales. Vamos a ver también cómo se confluye ahí para ver cómo es la respuesta en la Cámara de Diputados. Y la expectativa para el ingreso finalmente, Silvia, Fernando, Sí. de este proyecto que va a modificar no solamente la ley penal económica, sino también la de procedimientos tributarios, ¿no? Que es la otra ley. El Perdón. plan de reparación, ¿no? Plan de reparación histórico de los ahorros de los argentinos. Ese es el plan anunciado en la jornada de ayer. Empiezan a mirar mucho, obviamente, desde la Cámara de Diputados o del Senado, miran a los bloques dialoguistas, Claro. miran a los socios para ver cómo van a ir posicionándose. Ya hay primeras declaraciones respecto a cómo posicionarse sobre este proyecto, pero el gobierno mira muy de cerca a los gobernadores. Por supuesto que son clave. Obviamente, porque siempre hay algunos gobernadores del peronismo que respaldan algunas medidas económicas. Claro. Digo, dentro de los que están en UP, porque en el caso de Tucumán ya se fue de UP y viene respaldando todos los proyectos del gobierno Sí, nacional. exactamente. Estamos Sin hablando- ponerse todavía la camiseta violeta. Claro, sí, ¿no? con su propia marca, digamos. Con su propia marca, que es Exactamente. el bloque Independencia. Exacto. Pero me parece que en el tema de UP siempre hay alguna colaboración de Raúl Jalil, que tiene 4 diputados, y de, digamos, Zamora, que tiene 7 diputados. 7, y que llegaron tarde. Algunos llegaron No, tarde. 3 llegaron tarde, Tres no llegaron todos. tarde, el avión se retrasó y no pudieron estar en la sesión. Llegaron unos en la- minutos en la después búsqueda de del la quórum, ¿no? de la baja del quórum. Igual, Ah, ¿no vienen un día antes? Entonces yo pensaba que los No. diputados Se ve que venían no. un día antes. no Se siempre, ve no que siempre, no. porque no todas las provincias tienen vuelos directos Ah. todos los días. Hay que congeniar muchas veces Claro. la sesión con los vuelos y con las actividades políticas, sobre todo cuando hay elecciones de por Sí. medio, ¿no? Exactamente. Pero Claro. bueno, digamos que llegaron tarde por los vuelos. Sí, No estuvieron presentes por los vuelos, digamos. por Digamos, supuesto. Seguramente. no hay que pensar mal. Y en No. ese sentido lo que decía Silvia, bueno, todas las estrategias que teje el Ejecutivo Nacional para obtener sus mayorías, recordando que es una minoría dentro de la Cámara de Diputados y que su principal oposición tiene 98 miembros, Claro, ¿no? exacto. Y dentro de esos 98, lo que decíamos, algunos que son más susceptibles a lo que le diga su gobernador y a veces son 2 o 3 los que justamente no pueden Sí, participar. está pasando con una diputada de Neuquén, que dicen que responde, a pesar de estar en UP, responde a Figueroa, que, bueno, es una de las que ayer no estuvo para dar quórum el día miércoles. miércoles. Claro. Bueno, de todo esto vamos a seguir hablando en instantes nada más. Nos queda un rato de recorrido aquí en Pasos Perdidos, pero nos están convocando para ir a la pausa.
que se metió en el radicalismo y no en el peronismo, correcto. ¿Cuáles fueron los trabajos que desempeñó a lo largo, antes de llegar a ser abogado? Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Último bloque ya acá en Pasos Perdidos. Fer, pasa rapidísimo el día, la hora y la semana y las noticias también. Y de la misma manera nos vamos a ir rapidísimo a Entre Ríos. Acá tengo más cosas. Diputado Atilio Benedetti, ¿cómo anda? Bienvenido. Estamos acá con Fernando Fraquelli, Silvia Rascher y Amanda Alma, saludándolo en esta tarde de viernes. Hola Amanda, bueno, buenas tardes Fernando, buenas tardes Silvia, un gusto. Bueno, diputado, tenemos una semana que cierra con anuncios económicos por parte del ministro de Economía y su gabinete. Tenemos también la espera ahora de los proyectos que vayan a enviar respecto a la modificación de la Ley Penal Económica y de procedimientos tributarios. ¿Qué opinión tiene de lo que ayer se dio a conocer respecto a este nuevo programa que plantea el Gobierno Nacional? Bueno, la verdad que creo que es como idea, es una idea totalmente disruptiva. Digo, para decirlo en términos prácticos, viene a ser un blanqueo blue o una versión de blanqueo distinta. Yo no estoy en contra de esta posibilidad, pero indudablemente que más allá del anuncio del gobierno, habrá que ser muy cuidadoso en la ley, ¿no? Para que, en todo caso, esta posibilidad que se le brinda a muchos ciudadanos que, como bien creo que dice el ministro, han encanutado dólares durante muchos años como una protección, puedan incorporarlo al circuito comercial, pero que esto no se mezcle con lavado de dinero. Así que me parece que allí está la delgada línea, la preocupación. Miren, yo tuve oportunidad durante el gobierno del presidente Macri de estar como director de un banco público y la verdad que allí aprendí a la trascendencia que le da el sistema financiero internacional al cuidado del lavado de dinero. Así que esperemos la ley. Como idea, me parece una buena idea, me parece que va
a sacar muchos dólares que están allí debajo del colchón, como se dice, pero habrá que ser muy cuidadoso con el detalle para que no se mezcle una cosa con otra. Claro, Atilio, sin dudas, algo similar desde este punto de vista ha planteado también el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo leí esa declaración, Fernando, y va un poco en sintonía con las normas de Basilea, digamos, que es de alguna manera la entidad internacional allí donde se regula el flujo de fondos y el cuidado del lavado para el financiamiento del terrorismo, del narcotráfico. Así que vuelvo a insistir, yo comparto la idea. A mí me parece que es una buena idea flexibilizar, pero como siempre en este país nos vamos de un extremo al otro. Había para comprar un auto de mediano valor o de bajo valor, habría que hacer una justificación de fondos, yo diría, excesiva. Miren, conozco el tema de una propia empresa que rinde cuentas, que paga impuestos a la ganancia. Para comprar un vehículo había que hacer una certificación por un contador público, una cosa que es absurda. Pero bueno, ahora nos vamos al otro extremo, veremos a ver cómo, si la ley, que en todo caso ha anunciado el gobierno, puede poner algún equilibrio a esta situación, que necesitaba de alguna forma de regularse, pero que también tenga el cuidado de que no se cuele por aquí todo dinero mal habido o que anda dando vuelta, obviamente, por el mundo y también por el país. Una consulta, diputado. Esta situación y este dólar que hoy está estancado en aproximadamente 1.100 pesos, ¿cómo impacta en el campo? Mire, la verdad que es una buena pregunta porque si bien celebramos que haya una mayor liberalización cambiaria a través de este levantamiento del cepo parcial, porque es para las personas físicas y no para las sociedades, pero digamos, este tema de la banda de flotación entre menos de 1.000 pesos y 1.400, pero acercarnos a la parte inferior, bueno, complejiza un poco más la cuenta del campo. Y le voy a explicar por qué. Antes de esta medida, en lo que se denominaba el dólar blend, es decir, los exportadores pagaban una parte por el dólar divisa del mercado único de cambio y un 20% por el contado con liqui, con lo cual daba un dólar agropecuario de 1.140 pesos, antes de que se tomaran las medidas estas de levantarse. Resulta que hoy estamos por debajo de eso. Y resulta que hoy también, más allá de la buena noticia del gobierno que ha levantado que va a sostener la baja de retenciones para la cosecha fina, es decir, la cosecha que se está empezando a sembrar ahora, que llámese cebada y trigo, pero para la cosecha que está en evolución y que está en curso, el gobierno amenaza con volver a subir las retenciones a partir del 1 de julio. Entonces, ese cóctel de un aumento de retenciones a partir del 1 de julio, más un dólar bajo, más un proceso inflacionario que por suerte parece que se ha desacelerado, pero que tuvo un 6 y pico % en 2 meses, un 6,60, bueno, eso complica la cuenta agropecuaria. La verdad que vivimos luchando para que el campo no sea el coeficiente de ajuste y otra vez vuelve a ser el coeficiente de ajuste de la política económica del país. Otra consulta, diputado. En este marco que el gobierno no define si va a mantener la rebaja para la soja, ¿cómo viene el tratamiento de los proyectos que hay en su comisión? Se habían presentado proyectos para poder mantener el mismo valor de retenciones hasta fin de año, en el caso también de la soja, que es el que está más complicado. Bueno, tal cual, si usted lo menciona bien, teníamos varios proyectos, habíamos cerrado en 2, digamos, uno en establecer como nuevo techo la situación actual de las retenciones y otro también como nuevo techo de la situación actual, pero empezar en un gradiente de disminución hasta su eliminación en el transcurso de 5 años a partir del 1
de enero del año 2026. Digo esto para que no tuviera impacto, un impacto fiscal, digamos, considerable. Bueno, lamentablemente estamos todavía con alguna dificultad para obtener las firmas correspondientes para que alguno de estos dos proyectos pueda avanzar en lo que debiera ser una sanción. Y digo, bueno, allí tenemos algunas diferencias conceptuales con alguna fuerza política. Yo confío que en el transcurso de las conversaciones podemos llegar a un punto de acuerdo, porque al igual que el resto de las actividades, la producción agropecuaria necesita reglas de juego claras. Y todos estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero no puede seguir siendo una vaca que permanentemente se la ordeña, porque deja a muchas regiones y a muchas zonas sin la posibilidad de producir, y por eso estamos estancados. Desde hace 20 y pico de años estamos estancados, mientras los vecinos todos crecen en esta oportunidad que brinda el mundo al demandar alimentos. Ahora, Atilio, en esto que estaba planteando Silvia, el tema de retenciones, ¿hay una línea de contacto con el Poder Ejecutivo para hacer consultas, un ida y vuelta respecto a si esto que todavía no está terminado de firmar los dictámenes, finalmente se firman o no se firman respecto a qué política puede hacer el gobierno? Fernando, la línea de contacto es muy interesante porque conceptualmente el presidente está de acuerdo, pero no quiere, pero en todo caso, como el resto de variables económicas, quieren de alguna manera manejarlas a arbitrio del Ministerio de Economía. Y yo digo, bueno, que la ley se apareja entonces, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera, porque el resto, por ejemplo, todas las exportaciones industriales se les ha bajado a cero la retención. Y en todo caso, para atraer inversiones a través del RIGI, tanto los minerales como el petróleo, como el gas, etcétera, tienen unas reglas de juego económicas sumamente beneficiosas, pero no solamente beneficiosas, sino que con una estabilidad garantizada por 30 años. Y este sector que tiene la posibilidad de reaccionar inmediatamente está, yo digo, como el cuento de la zanahoria, ¿no? Del burro y la zanahoria. Cada vez el gobierno le está corriendo al sector o a los productores la zanahoria más adelante. El año pasado parecía que a principios de este año ya el gobierno iba a estar en condiciones de marcar reglas de juego claras. Bueno, todavía no ha llegado ese momento. Y diputado, en ese sentido, preguntarle también, usted nombraba el RIGI como uno de los programas que se llevan adelante a través de la ley Bases para incentivar las inversiones. ¿Cómo están las inversiones también o cómo usted pudo seguir, cómo viene ese proceso, si hay una reacción de los inversores internacionales para llevar a la Argentina con alguna propuesta, a su provincia en particular? Bueno, da la impresión, Amanda, de que va más lento de lo previsto. Yo obviamente no manejo detalles, pero me parece que por ahora lo único que ha adherido al plan son algunas inversiones que ya estaban previstas, proyectadas, y me parece que hay muchas consultas y que no hay todavía una decisión política. Esto quizás, obviamente que el capital siempre es prudente y estarán esperando a lo mejor algún tiempo más, pero la pregunta concreta me parece que por ahora no ha obtenido los resultados que el gobierno esperaba. Otra consulta, cambiando de tema, yendo más al tema político. ¿Cómo está el radicalismo de cara a las elecciones de octubre que se vienen en Entre Ríos? ¿Ustedes siguen con la alianza con el PRO? ¿Cómo se está manejando el tema? Bueno, buena pregunta esa. Tierra entrerriana. Nosotros, a diferencia de lo que ocurrió en Cava, que allí implosionó la base, digamos, Juntos por el Cambio, etcétera, y fueron los distintos espacios políticos por separado, nosotros en Entre Ríos, acompañando la gobernación del gobernador Rogelio Frigerio, hemos, yo diría, cada día consolidado más lo que se denomina Juntos por Entre Ríos. Bueno, con lo cual el radicalismo, yo considero que es la columna vertebral de Juntos por Entre Ríos, porque tenemos allí, además de compartir el gobierno con la vicegobernadora,
tenemos buena cantidad de legisladores y fundamentalmente la mayoría de los intendentes. Ahora, bien, bueno, la discusión que tenemos es en todo caso de cara a este recambio legislativo, que no hay ninguna elección provincial ni municipal, de qué manera vamos a concurrir a las urnas. Es un tema que seguramente a la brevedad un congreso de la Unión Cívica Radical de mi partido va en todo caso a determinar cuál va a ser la posición del radicalismo dentro de Juntos por Entre Ríos. Tema en discusión durante estos días. Atilio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, al contrario, Fernando, Amanda, bueno, que tengan muy buen fin de semana y muchas gracias. Gracias. Ahí está, Batilio Benedetti, diputado del radicalismo por la provincia de Entre Ríos. Claro, ahí está, el radicalismo tiene... una base muy grande. Exactamente, pero además las realidades distintas según los distritos. Sí, claro, es lo que estamos viendo. Ahí sigue manteniendo Juntos por el Cambio. Y donde no conviene mantenerlo, no se mantiene. Exactamente. Que es lo que pasó aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Igual me parece que lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires permite hacer una relectura, ¿no? También de las estrategias de estos aliados que fueron estratégicos en un momento y que permitieron además un gobierno nacional y a muchos gobernadores también llegar a las bancas. Me parece que esta idea que se tuvo, esta falta de acuerdo que se dio acá en la Ciudad de Buenos Aires, es una alerta, sobre todo para los partidos con tradición nacional como es la UCR y como trata de imponerse también el PRO. Igual vamos a reconocer que la UCR en Ciudad de Buenos Aires no viene ganando bancas si no va desde el 2000, si no va del 2001, si no va dentro de una alianza. Como partidos solos no vienen ganando bancas ni acá ni en Provincia de Buenos Aires. Claro, exactamente. Bueno, Provincia de Buenos Aires también están pensando hacer acuerdos políticos con el PRO. El PRO, mientras tanto, está buscando cerrar un acuerdo político con la Libertad Avanza. Veremos qué es lo que sucede. En el día de hoy también está anunciando la creación de un frente propio en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Facundo Manes. Exactamente. También está marcando esos quiebres dentro del Partido Radical. Y después vemos lo que plantea Atilio Benedetti, qué es lo que sucede en la provincia de Entre Ríos. En Mendoza también el radicalismo mantiene cierta fortaleza. Sí. Vamos a repasar también, porque todo esto se va a desarrollar a lo largo de los próximos meses, ¿no? Y van a ser también temas de análisis de las próximas semanas. Por lo pronto, para la semana que viene ya hay una agenda prevista con varios temas. Lunes a las 11 de la mañana va a haber una reunión de la Comisión de Discapacidad que va a estar recibiendo especialistas sobre la temática de la experiencia cooperativa y las políticas públicas sobre discapacidad para, bueno, ir también reinstalando en la agenda un poco el debate por la emergencia en discapacidad que ya tiene dictamen. El martes 27 hay una comisión importante que tomó mucha más relevancia en los últimos días, también a partir del decreto del día miércoles, el 340, si no me equivoco, /25, sobre la Marina Mercante. Es la reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, donde van a hablar de un tema que intenta llegar al recinto hace varios años, que es la trazabilidad del sistema de pesca, que tuvo sus dictámenes en 2 oportunidades, pero perdió estado parlamentario por no llegar al recinto. Entonces van a invitar, obviamente, a distintos especialistas y a la directora, sobre todo de políticas ambientales, del sistema justamente para la trazabilidad de la pesca, y también el vicepresidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. El miércoles 28 de mayo también 2 comisiones en simultáneo, 15 horas. Mujeres y Diversidad van a estar trabajando sobre la creación en el ámbito del Ministerio de Salud de programas sobre la prevención del embarazo no intencional en adolescentes, lo que era antiguamente el plan ENIA, que se discontinuó con el cierre del Ministerio de las Mujeres, y también se discontinuó en el Ministerio de Capital Humano, y también la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que va a estar realizando recibiendo a una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Así que va a ser una reunión formal, y el jueves a las 11 está ya prevista la comisión
bicameral revisora de cuentas, Sí. que es de la que venimos hablando por los auditores generales, ¿no? Claro, Sí. exactamente, la que preside Pichetto. La que preside Pichetto y el que viene apurando y presionando bastante en las últimas sesiones, por lo pronto, Sí. en minoría o incluso como cuestiones de privilegio, para cumplimentar una demora con los auditores que tiene Sí. que Le designar. enviaron en las últimas semanas unas notas, sendas notas, tanto a Martín Menem como a Victoria Villarruel para Sí, que pedirles nombren. que aceleren Aceleren. este proceso. Ahora, en el medio está lo que decimos, este proyecto de Martín Menem junto a otras iniciativas donde ya hablan de designaciones de auditores por 4 años. Sí. Sí. Y más cantidad de auditores para una de las cámaras por lo menos, así como también el proyecto que decías de Mayans, que nuevamente se cruzan iniciativas. Sí. Ya pasó con Bahía Blanca y Claro. quedó en veremos, en definitiva. Exactamente. 2 medias sanciones, hay que ver ahí cómo se articulan esas expectativas que también Sí. tienen los legisladores, ¿no? Exactamente. Ahora, porque el tema es el siguiente, si aceleran los diferentes bloques y terminan definiendo y nombrando a los auditores que nombren en el día de hoy Sí, quedan van a tener con la- 8 años de mandato. Por supuesto. Entonces, esta discusión por reestructurar la Auditoría General de la Nación, más allá del mandato de los auditores, no tendría sentido. Tendrían Exacto. que discutirse dentro de 8 años. Ahora, Exactamente. si se ponen de acuerdo rápidamente, pueden entrar en una votación ya con la nueva ley, donde estipule que los auditores van a tener 4 años de mandato y además la conformación de la auditoría, si va a ser de 7 miembros, de 9 miembros. Pero para eso, Fer, tienen que también tener cierta construcción de mayorías en ambas Claro, cámaras, ¿no? exactamente. Porque esa es Tiene la que trabajar complicación casi del en espejo. oficialismo. Me parece que la idea de Martín Menem es, lanzó su proyecto, pero no está cerrado. No es No. un proyecto que le dijo a sus diputados, ni a los diputados aliados, este proyecto va Tal a cual. libro cerrado y se aprueba. Me parece que Martín Menem lanzó el proyecto para decir, busquemos el consenso y el acuerdo. Y ahí está mirando a Mayans en el Senado. Claro. Por eso es muy posible que esos 4 y 2 que plantea Martín Menem Se sean modifiquen. para que sean 4 y 4. 4 de Exactamente. diputados, 4 del Senado y un presidente. Lo Y que ahí van a hacer, por lo menos soluciona lo que gran se parte del problema. comprometieron, por lo menos en asuntos constitucionales, es convocar a una nueva reunión y armar un cronograma de sesiones informativas con especialistas, convocar a exauditores, Claro. auditores jefes que fueron coordinadores, a quienes fueron diputados o senadores y también hicieron uso de un lugar dentro de la auditoría. Me parece que lo que van a trabajar es un poco en la agenda. Sí, porque el presidente, cuando asume, si es del principal partido opositor, cuando cambia el gobierno, asume ese presidente y generalmente es por 4 años. Claro. Ujú. Entonces lo equiparía, hacer una equiparación con los auditores designados por diputados y por el Senado. Claro. Sí, también si es un órgano que depende del Congreso, se puede hacer como referencia, bueno, los mandatos de los senadores, como pasa con otros funcionarios como el defensor de las audiencias, que también el mandato es de 4 años, pero está desfasado, ¿no? Claro. Con respecto a las Sí. gestiones. Bueno, hay otras estrategias para garantizar cierta transparencia y sobre todo el control de las fuerzas políticas opositoras sobre las cuentas de el gobierno que ejecuta, ¿no? Porque esa es Claro. la idea de la auditoría. Bueno, a ver, cuando se creó, bien lo decía Silvia, en el año 92, el mandato del presidente era de 6 años. Claro. Entonces Claro. el auditor iba a tener un mandato de 8. El mandato de los senadores era de 9 años. Ujú. Y los senadores eran enviados por las gobernaciones, por las Por las legislaturas provincias, claro, provinciales. las Entonces legislaturas, exacto. ya no había una relación directa de elección y tenía cierta lógica ese ordenamiento. Exacto. Mucho de eso cambió con la reforma constitucional. Ahora, la verdad que el cambio tendría que haber sido en la constituyente, Ujú, sí. directamente. Pero bueno, a veces la No sé. política no se pone de acuerdo y dice, pateemos un llegamos. poquito para adelante. Y ese pateo para adelante pasaron 30 años. Sí. Bueno, llegamos al final, compañeros, así que nos vamos despidiendo. Silvia Racher, muchas gracias. Nos reencontramos el viernes próximo. El viernes próximo, como todos los viernes. Bueno, que tengas un feliz Día de la Patria y que comas locro, si te gusta.
Sí, voy a estar en Mar del Plata, que mi tía cumple 89 años. Bueno, entonces que los cumpla muy entonces, feliz locro y la tía. torta, entonces, Sí, locro y torta. Fer, Ahí está. Raquel, y nos vemos el lunes, El lunes. 16:30, porque es viernes, fin de semana, ya te siento. Así es, nos reencontramos, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.